¿Qué onda, muchachos? Yo soy Wolf, bienvenidos nuevamente a un episodio más en Escalofríos Podcast. Hoy tenemos nuestro sexto episodio y esperemos de que los demás se los hayan disfrutado, ya sea en el tráfico, en el gimnasio o en cualquier parte. Hoy tenemos al canche, vamos a seguir comentando nuestro sexto episodio que lo hemos denominado el día de hoy. Como la... El día de hoy. El día de hoy. Me recordé. Solo del día de hoy. antes, hay que aclarar. Este es el primer episodio de Escalofríos Podcast en el que tenemos público en vivo. ¿Cómo está el público? No sé si se escucha, pero ahí está nuestro muy buen público, queridísimo. Hoy van a estar escuchando nuestras historias. Bueno, la historia que nos va a contar Ludwig. Ludwig, ahora sí, ¿cómo se llama la historia? Esta historia la hemos denominado Los Puentes Malditos de Quetzaltenango. Y pues ustedes también pueden formar parte de estos invitados especiales, ya sea compartir también en un episodio con nosotros o también como nuestro querido público que nos visita el día de hoy. Así que vamos a entrar de lleno a este episodio, como lo denominamos Los Puentes Malditos de Quetzaltenango. Estos puentes se encuentran situados en una aldea llamada Pachute. Es una pequeña aldea de aproximadamente 2.500 habitantes del municipio de San Carlos Sija, Quetzaltenango. Queda a tan solo 5 kilómetros del centro de la aldea, pero para llegar es necesario recorrer un camino de terracería que es rodeado en gran parte por el río Samalá, el mismo que se tiñó de sangre durante la batalla de la conquista entre Don Pedro de Alvarado y Tecumán. Un poco de historia ahí para que también se puedan poner al día. Pachute es un pueblito muy pequeño donde todos se conocen. Creo que en la mayoría de pueblos. Bueno, pero ¿cómo así? Porque Tecumán es una leyenda, ¿no? Ahí está, mira. Ahí el primer error en tu historia. Sigamos. Ya vieron, para ver si estabas atento de esta leyenda también. Te estoy poniendo atención, claro. Entonces les mencionaba que en este pueblo la mayoría de personas pues se conocen, que es muy común en todos los municipios, en todas las aldeas de nuestra querida Guatemala. La vida de la gente en dicho lugar es sencilla y agradable, pues aún no ha llegado hasta ahí la delincuencia que azota la ciudad capital. Sus habitantes viven del comercio y trabajan la tierra, como cualquier agricultor. La aldea es bastante tranquila la mayor parte del año y los pobladores llevan una vida tranquila entre sus siembras de maíz, trigo y cebada, entre otros. El comercio entre las distintas aldeas y la cabecera nunca se interrumpe y circulan de un lado al otro, tipo las mercancías, ganado y otros animales. Pero entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre las cosas cambian en este pueblo. Octubre trae consigo, pues sabemos, días muy cortos y a las 6 de la tarde pues ya está oscuro por lo regular en esa época. Los pobladores cuentan que el camino entre Pachute y la siguiente aldea, que queda más o menos a 3 kilómetros de distancia, se pone muy peligroso para esas épocas porque oscurece muy temprano. Al iniciar el recorrido, a un costado del camino se encuentra el cementerio, lo que para muchos es motivo de nerviosismo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes al momento de que pasan a un cementerio, y que por lo regular en los departamentos todos los cementerios quedan como en la carretera o en las rutas, y la verdad que hasta solo de voltear a ver creo que... Sí, porque son cementerios que normalmente, o sea, no tienen muros ni nada, solo es una baranda de alambre o algo así. Exactamente. Ahí puedes ver tumbas que están rotas, que están a punto de caerse, como que si algo quiere salir. Abandonadas. Incluso cuando paso a la par de, que muy pocas veces he pasado, pero a la par del cementerio general, aquí en la capital, no quiero decir que paso del todo tranquilo, porque la verdad es que sí pasas y con un miedito volteas a ver. Y máximo si es de noche. Sí, máximo si es de noche. madrugada. Si es de noche y ves a alguien caminar a la par del cementerio, lo más seguro es que es alguien que siempre se aparece a esa hora o que siempre se aparece con esa ropa, así que nunca paro, nunca volteo a ver ni nada, solo seguís tu camino. Largo. Pues eso es lo interesante, porque en los municipios, como lo mencionabas, la mayoría no están circulados, que uno ve las tumbas, ve las flores y es así como... A mí me tocó el fin de semana pasado pasar casi por 3 cementerios de 3 aldeas diferentes y pues yo venía manejando a las 3 de la mañana, entonces era así como que... A las 3 de la mañana. Escalofríos totalmente, la famosa hora. Entonces en este pueblo se caracteriza porque siempre que tienen que pasar a estos puentes que vamos a ver más adelante, pues transcurren o tienen que pasar a un cementerio de la localidad. Lo que para muchos pues entran en nerviosismos o escalofríos, que creo que a la mayoría nos pasa esto. Los vientos que empiezan a soplar desde el norte se transforman en ruidos espantosos al frotar las ramas con los árboles, mientras que el escaso alumbrado público proyecta sombras
En algún momento son espantosas también esas sombras, y máximo si son en esas aldeas que casi ni hay alumbrado público. De por sí cuando pasas a la par o estás en un cementerio, como que ya estás alerta y tu mente automáticamente escuchas algo y decís, me están espantando. Y cualquier sombra. Ajá, cualquier sombra es el diablo y cualquier sonido también es el diablo. Algo así. Claro. O es tu suegra. O... También. Todo esto dicen y no es problema porque lo entienden los pobladores de esta aldea. Pero lo que no entienden y espanta a la mayoría son los ruidos de algo o de alguien que parece chapotear o ya sea bañándose desde el río Samalá, que por esas fechas está más cargado de costumbre por las lluvias en los meses de septiembre. En otras ocasiones escuchan a un caballo relinchar desde el río, ¿verdad? Entonces, o sea, tenemos el cementerio a la par, pasas este puente que vamos a ir conociendo más o menos su historia y escuchas esos ruidos como si alguien se estuviera bañando. Imagínate si son las 6 de la tarde, es así como... La ciguanaba. Podría ser. Una mujer con cabeza de caballo bañándose. Bañándose. Me suena. A la orilla del río. Las personas se asoman al borde del camino para ver quién está en el agua. Pero tan pronto como se acercan, los ruidos empiezan a desaparecer. Que creo que es como lo más frecuente en todo este tipo de historias, que uno escucha un ruido o ves alguna sombra. Lo que sí no me creo es que la gente se acerque a ver qué es. Al contrario, te creo más que la gente lo escucha y se va corriendo. No te creo que sea frecuente que la gente escucha y voy a ir a ver ese caballo. No creo. A esa hora, no es un cementerio. Y si vas pasando es como, vámonos más rápido. Vamos. Caso contrario a lo que pasaba en el episodio anterior, que vimos lo de las luces, ¿va? Que no se desaparecían, no, que al contrario se por hacían. Si no lo han ido a escuchar, el episodio anterior es sobre el primer caso que hablamos de un ovni, las luces de Manises, así que eso lo metemos aquí para que puedan ir a escucharlo, ya saben. Para que estén ahí al pendiente. Bueno, al continuar su camino nuevamente escuchan los ruidos y estos dejan de sonar al aproximarse al puente. Los puentes malditos, como los hemos denominado, quedan en Quetzaltenango. La mayoría cruzaba los puentes sin incidentes y se olvidaban de los ruidos que los acompañaban durante el trayecto, ¿verdad? Hacían como caso omiso a todas estas situaciones que pasaban en el puente. Sin embargo, para algunos menos afortunados, llegar a los puentes se convertía literalmente en una sentencia de muerte. O sea, si pasaban allí y escuchaban estos ruidos y todas estas situaciones que más adelante se manifiestan, pues era su sentencia de muerte. Pobladores del sector mencionan que al pasar los puentes, algunos de los espíritus o ánimas aparecen en estas áreas. ¿Qué es un ánima? Para los que no saben qué son las ánimas en la religión católica, las ánimas son las almas o espíritus que se encuentran en el purgatorio, donde purgan sus pecados antes de alcanzar, pues, la gloria eterna. Entonces, almas que nunca subieron ni se fueron para ningún otro lado. Exactamente, que están ahí y muy atentos, que aquí también hasta nos vinieron a visitar hoy las ánimas. Se estaba cerrando la puerta. ¿Qué se les parece? ¿Se les aparece? ¿No escuchas como una mujer con tacones? Sí. No será la ciguanaba. Que se está bañando por el río. Bueno, esto comentaban los pobladores de este sector, que se les aparecían y no les decían nada estos espíritus. Otros escuchaban que se reían y otros gritaban o lanzaban espantosos aullidos buscando estremecer a las personas que pasaban en el puente. Pero todas sin excepción atraviesan y eran acompañadas en el recorrido de las personas, con ello quedaban marcados para sus vidas. Ya que a partir de ese momento que se les aparecen estos espíritus en este puente, en un año o menos del año aparecían muertos. Vamos a ver 3 casos muy importantes en esta historia. Y como si fuera un juego, estos espíritus o las ánimas estarían en el mismo lugar el siguiente año buscando siempre a la próxima víctima de muerte. O al menos eso es lo que se cree de estos puentes y lo que comentan los pobladores, ¿verdad? Que siempre aparecían entre el 1 de octubre al mes de noviembre. Y cada vez que sucedía esto era que la persona fallecía antes o durante ese año. Y ya el próximo año estaban buscando a su siguiente víctima. Uno de los desafortunados fue don Saturnino Mazariegos, a quien el 1 de octubre del 2004... Saturnino. ¿Qué es ese nombre? Pues es el nombre que le pusieron sus papás, ¿no? Pobrecito. Quien el 1 de octubre del 2004, aproximadamente a las 7:30 horas, se le aparecieron 2 fuertes luces al mismo tiempo sobre el puente, cuando él estaba cruzando el puente. Pero que solo había sentido que una de ellas le rozaba mientras pasaba con un gran ruido
a su lado. Él menciona, la historia menciona de que él iba pasando el puente y escuchaba ruidos y empezó a ver esas dos luces y solo sintió como si se le rozó una de esas luces. Y aparte de eso, lo que dificultaba es que en el puente siempre se caracterizaba porque aparecían también mucha neblina. Entonces, pero a lo lejos no podía ver como del otro lado qué era lo que estaba sucediendo. Pero ponete, estás hablando de un puente, o sea, de carretera, y estás diciendo que dos luces y un ruido fuerte que lo pasan rozando. O sea, es inevitable pensar en que el tipo iba a bolo y pasó un carro a la par de él y casi lo tira, ¿no? Pues sí, podría imaginarse, pero creo que el carro lo vas a... El carro tal vez te pasa tirando en vez de rozar. Sí, o sea, no te va a rozar y es como, un golpecito, ¿va? Y acá él más adelante menciona de que... Esta historia menciona de que sí, o sea, en efectivo él observaba y a su alrededor no había más que esas luces. Pero por la neblina se le dificultaba. Había un dato muy interesante, don Saturnino había construido 3 años antes o había participado en la construcción del puente donde ocurrió este incidente y no creía en esos cuentos, ¿verdad? O sea, él lo mencionaban y es lo que venían contando los abuelos y te van diciendo que siempre pasaba algo en este puente. Trató de buscarle sentido a lo que había ocurrido y la explicación más lógica para él era que un auto lo pasó rozando, lo que vos mencionabas, ¿no? Pero, o sea, si nos ponemos a analizar era así como, bueno, no va a ser solo un toponcito y, sí fue un carro. Pero no pudo verlo por la espesa neblina, que era lo que yo les comentaba, que se observaba en el puente. Don Saturnino murió en septiembre del año 2005, ¿verdad? Prácticamente un año después de estos eventos, desconociendo las causas de su muerte. Hasta el momento no se sabe de qué falleció. Algunos de sus parientes y amigos opinan que tuvo la desdicha de toparse con las dos ánimas, ¿verdad? Que es lo que mencionan en este pueblo sobre estos espíritus. Y que por eso, pues, de una u otra forma se habían llevado su espíritu. En el puente aún se encuentra una lápida donde figura el nombre de don Saturnino junto al de otros pobladores que colaboraron en la construcción. Estas fotografías las vamos a estar compartiendo también ahí en nuestras redes sociales para que ustedes puedan tener el contexto de esta historia. Es un puente con un montón de lápidas. No solo hay una lápida, que están los nombres de las personas que contribuyeron a la construcción del puente. Ya date cuenta. En París tienen varios puentes con candados de amor. Aquí tenemos puentes con una lápida y todos los nombres de la gente que murió en ese puente. Y no sabemos si las demás personas pues fallecieron por alguna de esas causas o todavía viven, ¿verdad? Los que estuvieron apoyando en la construcción del puente. Otro caso muy particular y extraño ocurrió pues... principalmente en el año 1997, también el 1 de octubre, o sea, siempre iniciaban como en esas fechas, y también similares horarios. Este caso inició a las 7 de la noche. El señor Juan Calderón se dirigía a su casa montado en su caballo, y a unos 30 metros detrás de él iba el señor Daniel de León caminando también en la misma dirección hacia su casa, luego de haber ido a comprar unos repuestos para un camión en la cabecera departamental. Don Daniel era uno de los hombres más trabajadores de los alrededores, pues todos los días se levantaba temprano a cuidar sus tierras y no regresaba a su casa hasta que entraba la noche. De niño había crecido escuchando las leyendas que contaban los mayores y las más siniestras que recordaba tenían lugar en esos escabrosos puentes, ¿verdad? O sea, era la historia que siempre le contaban los abuelos, sus papás, que era lo que de estos malos espíritus que aparecían en el puente. Había muchos rumores que dicho lugar estaba lleno de ánimas en pena, las cuales se apoderaron del puente entre el 1 de octubre al 1 de noviembre, para asustar a quienes caminaban desprevenidos. Siempre que llegaba dicha temporada, don Daniel y otros evitaban pasar por este sitio maldito, ¿verdad? Así como viene el 1 de octubre y... Cabal, esas fechas ni mejor te acerques a los puentes. Cabal, ni el 31 de octubre, ni menos el primero. Sí, ¿verdad? lo mismo que yo hago cuando llega el 15 de septiembre y van a ver antorchas, ni te metas a la calle a manejar en ese momento, o sea, lo mismo. Cabal. Pero otros demasiado orgullosos como para hacer caso a todo lo que hablaban los pobladores decían e ignoraban pues esta advertencia y cruzaban como de costumbre. Y creo que también si era la única vía para llegar a tu casa, o sea, no tenías como otra opción. Ahora te pregunto, no sé si lo vas a decir después, pero ¿influye o importa la manera en la que cruzaban? Porque hasta ahorita me has hablado de pobladores, supongo que ellos iban en caballo, a pie, pero gente que vaya en carro.
No, en carro sí no ha habido ningún caso, digamos, en esta historia, solamente una persona a caballo y los que transitaban a pie. El señor Daniel vio como al aproximarse el puente, que él era el que iba atrás de la persona que estaba cruzando con el caballo, ¿verdad? Y él vio cuando el caballo se negaba a seguir caminando y empezó a retroceder. Don Juan pues le pegó al caballo para que avanzara, que es la reacción común, así como, ¿por qué no pasados? Pero este daba 2 pasos y volvía a retroceder. Molesto, don Juan se bajó del caballo y trató de jalarlo mientras le decía que no había nada, ¿verdad? Que es lo que acostumbran por lo regular con todos los animales, que siempre es así como, están observando algo o están escuchando algo y no pasa nada. Como cuando estás en tu cama y de la nada tu perro empieza a ladrarle a la ventana y volteas a ver y no hay nadie ahí, y tu perro está ahí ladrándole y no sabes ni qué hacer. Ese estrés bastante... O el gato de las vecinas. O el gato también, de las mujeres que tienen gato, de los hombres que tienen gato. Así es. Don Daniel se aproximó dispuesto a ayudar, pero de pronto una neblina empezó a envolver al señor Juan y a su caballo. Decidió salir de aquel lugar donde Juan se montó nuevamente en el caballo y le dio varios chicotazos, pero fue en vano. Rápidamente una especie de sombra se abalanzó sobre don Juan. El caballo se asustó y se paró en 2 patas, precipitando a don Juan al suelo. La sombra solo alcanzó a tocar el caballo. En la oscuridad el señor Daniel solo escuchó la corrida del caballo que huía espantado del lugar. Asustado por lo que acababa de presenciar, no se atrevió a acercarse más y corrió en dirección opuesta para buscar ayuda, ¿verdad? Que creo que hubiera sido lo normal y la actitud de cualquiera de nosotros, que es me zafo antes de que me pase algo. Unos minutos después se topó con unos hombres que iban en un pick-up y les contó lo sucedido. Sin creerle y se dirigieron a su casa y también evitaron pasar por el puente. Al amanecer, don Daniel fue despertado por los relincheos del caballo. Sorprendido salió a ver fuera de su casa y los escuchaba a lo lejos y pues imagino que la casa de don Daniel quedaba cerca del puente. Y al seguir escuchando estos relincheos del caballo, se dirigió a donde él pretendía escucharlos. Y esto lo condujo hasta el desdichado puente, provocándole un mal presentimiento. Con mucha cautela, el hombre se acercó y se quedó paralizado al ver el cuerpo inmóvil de un desconocido, tendido en el suelo. Era nada más y nada menos pues, que el cadáver de don Juan, que era el que iba en el caballo, quien todavía tenía el rostro con una expresión aterrorizada. O sea, tenía, pues, me imagino una mirada perdida. O sea, no era un carro. No era un carro, o sea, sí, porque no hubieron señales de que, pues, hubiese sido algún accidente. El caballo se encontraba desaparecido. ¿Qué fue lo que vio antes de morir como para terminar en ese estado? Que era como la pregunta que tenían todos los pobladores. O sea, no tenían ningún golpe. La expresión facial de don Juan pues era así como de miedo. Ni Daniel ni los pobladores pues lo sabían. Pero esta extraña historia pues no terminaba ahí. El caballo de don Juan fue encontrado después por los vecinos. Estaba inquieto y no se dejaba ni amarrar. Pocos meses después el caballo murió sin saber también las causas. Después de la muerte de don Juan. Se dice que fue marcado por las mismas ánimas o espíritus que intentó conseguir el alma de don Juan y aparte la del caballo. Hasta la fecha se escuchan pues esos mismos sonidos del caballo. Entonces muchos de los... te iba a preguntar como que si se llevó al caballo consigo y que ahora lo escuchan y... Pues eso es lo que mencionan los pobladores, de que siguen escuchando los ruidos del caballo, ¿verdad? Y siempre en el puente. Hay quienes piensan que cuando se escucha un caballo relinchar en el río Samalá, cerca del puente, se trata del espíritu del caballo de don Juan. Desde entonces las personas cercanas y familiares cerraron ese puente debido a la muerte del señor Juan y le colocaron una cruz con su nombre, ¿verdad? O sea, fue tanto lo que impactó en la población que determinaron cerrar el puente. Ya con todo eso, el contexto que tenían también de todo lo que les contaban los abuelos y los papás, y después de esta muerte fue así como, hay algo ahí. Suficiente ya. Exactamente. En la cruz pues aparece el nombre de don Juan y dice descanse en paz, don Juan Calderón. Un nuevo puente se construyó a la par. Luego de esta trágica noche, don Daniel no habló mucho
acerca del tema por temor de quedar en ridículo, que era el que había visto pues antes todo este suceso y posteriormente fue a encontrar el cadáver de don Juan. Pero él no lo mencionó por no quedar en ridículo, o a veces pues que no, lo que pasa, que uno observa algo y es así como, ay, fue cualquier cosa, y ¿cómo vas a creer en eso? Algunos incluso pensaron que se trató de un intento de asalto, que algo salió mal y pues o no llevaba dinero don Juan y pues que lo hayan matado. Pero ¿por qué la cara? Exacto. No, y aparte de eso también, o sea, no tenía ni rasgos de haber sido golpeado, de pues con arma blanca o arma de fuego, tampoco. Aparte de eso, pues el señor Daniel pues no encontraba la explicación a esa caída de don Juan, ¿verdad? O sea, solo vio que el caballo lo había botado, pero pues hasta ahí había quedado. 15 años después, un evento similar ocurrió al propio don Daniel, ¿verdad? O sea, aquí ya don Daniel se había dado cuenta de este suceso y le empezó a suceder también lo mismo. Una noche del mes de octubre, siempre todos los sucesos pasaron en el mes de octubre del año 2012, le contó a su sobrino haber visto cosas extrañas en el puente que llevaba a la aldea del Rodeo. Que Pero siempre no lo habían cerrado ya, pues. Pero como construyeron el otro puente. Ah, ok. Entonces él escuchaba cosas extrañas nuevamente en este puente nuevo colindante de la aldea Pachuté, que es donde están estos puentes. No dio mayores detalles de lo que vio, pero se convirtió en una persona muy estresada, que salía durante varias horas por las noches y se sentaba en el camino con la mirada perdida en dirección al puente. Las salidas nocturnas le ocasionaron hasta problemas con su esposa, don Daniel, porque sospechaba de que pues su esposo tenía pues un amorío, ¿verdad? O sea, no era normal que se saliera a las 10 de la noche y ¿a dónde vas? Como cuando te dice a vos tu novia y con las ánimas decís que ya estás durmiendo, pero subiste una historia o algo. ¿A dónde vas? Don Daniel murió en junio del año 2013 por un tumor en la cabeza. Hay quienes dicen que se trató de la venganza de don Juan, así como pues que también haber pasado después de ese puente, él también pues haya sido... ¿Venganza? ¿Por qué con Daniel? ¿Qué le hizo Daniel? Pues muchos creían en el pueblo que don Daniel tenía que ver con la muerte de Juan, porque él fue el único que lo había visto antes de que falleciera. Entonces, en su momento él también casi no dio como muchos detalles con aquello de que pensaran de que él había estado involucrado. Entonces, muchos de la población asumen de que él tuvo que ver y pues le decían que era como la venganza. Otros de que él mismo, al ver esas situaciones, esos acontecimientos, también había sido pues atraído por estos malos espíritus. Así como estas, existen varias historias de gente que ha presenciado espíritus, luces, sombras y otras cosas raras en los puentes de esta aldea. Con excepción del caso de don Juan y su caballo, todas las víctimas caminaban solas y terminaron falleciendo por diversas causas en el transcurso de un año. No se sabe ningún caso que haya ocurrido después del 31 de octubre. O sea, siempre pasaba como a inicios de octubre y finalizando el mes de octubre. Pues esta leyenda, y como muchos sabemos, siempre para esos meses es como que pues, se celebra mucho el día de Halloween, el día de las brujas, viene el día de los muertos. Y que por lo regular en todo este tipo de leyendas es que el 1 de noviembre ya todas esas ánimas que andan como desoladas y pues viendo por sus pecados regresan de nuevo para el 1 de noviembre en el cementerio, y que máximo en los pueblos que acostumbran pues ir a hacer diferentes ritos o diferentes pues ofrendas que les hacen en las tumbas de los familiares. Entonces se cree de que después de esos meses ya no sucede nada, ¿verdad? Que ya en el mes de noviembre pues ellas regresan a sus tumbas y que los familiares pues los lleguen a visitar. Esos han sido pues 3 hechos que han impactado en esta aldea, que todavía muchos de los pobladores comentan de que escuchan los ruidos del caballo. Por eso muchos ya ni transitan, y cuando saben que llega octubre es así como mejor a las 6 de la tarde nos encerramos. En camita. Entonces acá es bien importante, o sea, saber si las ánimas sí... Ya. ¿Vos qué consideras? Pues mira, ahorita pasamos a la segunda parte de cada episodio, que ahora la vamos a llamar como no sé si se dice, desconstruyendo la historia. ¿Te parece? Es donde ya analizamos como que los factores para ver qué tan cierto podría ser esto, ¿verdad?
Bueno, el principal, yo diría las fechas. Eso es algo muy importante. Claro. El hecho de que siempre pasa durante las mismas fechas. ¿Por qué? Porque no es, yo pienso o yo pensaría que no es tanto la fecha en sí, sino la temporada. Por ejemplo, vos mencionaste que durante estas fechas anochece muy rápido, muy temprano, Claro. y que hay mucha neblina. Ahí ya tenemos como que dos factores que podrían estar afectando en todas estas historias directamente. Veamos que esta neblina y que este anochecer temprano se diera en enero. Tal vez ya serían las fechas de enero y no de octubre. Pensaría yo. Segundo, en las historias de pueblos, en las historias de aldeas, siempre pasan muchas cosas así. Porque también, que es algo que se me ocurre aquí a mí, sin tratar de discriminar tanto el por qué pasan, digamos, la gente como que a veces está muy aburrida. Recuérdate que ahí no es como que haya mucho que hacer en los pueblos y en las aldeas. La gente se aburre y empieza a contar historias. Y así es como, sí, que yo vi una sombra, entonces yo escuché un caballo, yo vi una luz. Ya juntas esas tres cosas y tenés a las iguanaba, tenés a qué sé yo, las ánimas, tenés no sé qué. Ajá. Lo juntas con las fechas y ya tenés toda una leyenda. Y entonces ya cuando pasas por el puente ya vas mentalizado. Por ejemplo, Ya cualquier ruido extraño, cabal, yo lo pensaría relacionas. esas dos cosas. Y la tercera, que a mí me parece muy sospechoso, don Daniel, con la muerte de don Juan, porque definitivamente se murió de un paro cardíaco. O sea, eso de que no saben de qué se murió, esas son mentiras, ¿no? O sea, fijo, o sea, si lo encontraron no solo así tirado, sin golpes, sin nada, pues lo más seguro es que haya sufrido un paro cardíaco y ahí quedó. O una enfermedad interna, pues un derrame incluso, y que ahí haya quedado. Y por eso la expresión que tenía, por ejemplo. Creo que sí se pudo haber asustado, pero tal vez no necesariamente que haya visto un ánima, sino tal vez vio a don Daniel haciendo algo, por ejemplo. O simplemente lo asustaron y le dio un paro cardíaco y así quedó. Un derrame y por eso la cara le quedó asustada, pues. No es como que le vayan a hacer una autopsia, porque ahí mismo ellos ni esperan al MP ni nada, lo agarran y lo van a enterrar de una vez. Y cuentan la leyenda. Entonces, yo pensaría en estas tres factores, no sé, tratando de desconstruir ahí un poco la historia y darle un poco de sentido. Lo que sí no me explicaría sería el ruido del caballo y el miedo del caballo. Exacto. El miedo del caballo todavía te diría, va, el miedo a cruzar. Que si vas un caballo a un puente y hay un río abajo, es muy común, o te creo que el caballo se altere. Pero Sí, igual, una reacción escuchar que tenga. después el rechiñar de un caballo en un lugar donde pasó algo así, Exacto. ¿qué pensamos? No, y aparte también lo que mencionábamos, que los animales siempre tienen como esa intuición, No es, y que creo que también ellos pues han desarrollado por sí, no es sus intuición, es organismos. naturaleza. Exacto. Ahí, como lo repetíamos antes de empezar a grabar, estábamos hablando con nuestro queridísimo público, que Ya están dormidos ahí. que los animales pueden escuchar y ver ciertas cosas que nosotros no. En el espectro de la luz hay ciertos colores que nosotros no llegamos a ver, como cuando hablamos de los rayos ultravioleta del sol. Nosotros no los vemos, pero nos queman. Esos son frecuencias de color, digámoslo así. Yo no soy experto, pero yo pensaría, le llamo así, frecuencias de color que no podemos ver. De la misma manera que hay frecuencias de sonido que no llegamos a escuchar. Claro. Y yo creo que por eso es que los animales se alteran. De alguna manera ellos están escuchando algo que nosotros no podemos escuchar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí hay algo que nosotros no podemos ver. ¿Entendés? Ciertas luces o puede ser que en octubre, por algún fenómeno natural que se mezcle, ya sea por la neblina, que hay rayos de luz o energías o qué sé yo, que sí se vean en octubre. Y que no otras fechas, no porque sea octubre, sino por el clima que se da en octubre, por ejemplo. Claro. Y que también, digamos, este departamento se presta, también hay algunas áreas donde, pues, por las características geográficas, se presta esto de la neblina, más el clima de la época también, pues, pueda generar Sí, más de algo. porque... Ajá. Pero también vamos a invitar ahí a los que nos escuchan desde el departamento de Quetzaltenango que nos puedan compartir ahí si Sería han escuchado de interesante, esta leyenda. saber si hay alguien que nos escuche. Exacto. O Porque- de esta aldea de Pachuté, que nos pueda compartir, o sea, si esta leyenda y estos casos han sido pues reales y si sigue sucediendo lo mismo, ¿verdad? Porque el fallecimiento pues, de don Daniel fue en el año 2013, entonces
del 2013 sí han pasado más casos, entonces sí, Estoy ya- seguro que sí. Estoy seguro que sí. Y lo más seguro que sí, o que totalmente evitan pasar por estas áreas, ¿verdad? Claro. Pero Otra cosa que hay que Sí. tomar en cuenta que se me olvidó fue que no pasan cuando pasan en carro, por ejemplo, ujú, solo a peatones. Y normalmente escuchamos muchas historias en carreteras embrujadas, siempre vi a una mujer que estaba pidiendo jalón y estaba descalza y llevaba vestido y lo tenía manchado. Y siempre es la misma historia. O vi a un hombre y me miraba raro, cosas así, pidiendo jalón en la carretera. Pero es a los que van manejando, ¿me entiendes? Nunca es a la gente que va a pie. exacto. En este caso, que pensaría yo que se relaciona más con el hecho de que fuera una aldea, porque como te digo, la gente siempre en las aldeas les encanta contar historias. No Claro. porque sea mentira, simplemente les encanta contar lo que escucharon. Y lo repiten y le suman, yo vi una luz, yo vi no sé qué, entonces lo combinan todo. Y que va a pasar como nuestro primer episodio, que ya después hasta con eso amenazan a los niños, a los Cabal. familiares, así como si no te portas bien. Te voy a llevar al puente. Te voy a llevar al Te puente. voy a llevar al puente. Bueno, pero allá yo le tendría miedo a solo el hecho que sea un puente. Sin importar si fuera maldito, te voy a llevar a un puente. Ahí ya le tendría miedo yo. Pero sí, Sí. o sea, al final, tratando de desconstruir un poco aquí la historia, creo que hay varios factores que para mí yo la tacharía de mito. O sea, sí da escalofríos el hecho de que ahora cada vez que pase manejando por ciertos puentes, igual te lo vas Ya a es así pensar, como, exacto. te lo vas a dudar, pero igual yo sí Así diría... como espero no dudo un escuchar poco. ruidos de caballo. Caballo, de escuchar. O lo que mencionaban ahí también, que era pues que se escuchaba como si alguien se estuviera bañando en el río. Y 6, 7 de la noche, eso Sí. es como que... ¿qué onda? Sí, O eso sea, sí me daría miedo. Eso sí también. o Eso sea, sí no me es daría como- miedo y yo no te creo que la gente se acerque a ver qué es. Porque yo escucho que alguien está dañando un ruido o si está cantando en el río, qué sé yo me voy de ahí. Yo no me acerco a ver quién está en el río, así es como... Bueno, pero sabes que ahorita como la era tecnológica, toda la mara quiere como, ay, voy a ir a grabar o ver qué está sucediendo. Yo sí no me lo creo, yo sí no me acercaría, yo sí no me lo creo. Sí, o sea, hay mara que quiere ser como la primicia de subir si se está pasando algo en el puente. ¿va? Sí, pero... Igual vamos a estar subiendo todas las fotos del puente de esta aldea y para que ustedes también, los que nos estén escuchando y nos puedan observar también en YouTube, puedan comentar sobre esta historia, sobre esta leyenda que digo yo que muchos de esta aldea deben de ser así como, portate bien, si no vamos al Cabal. puente y a las 6 o 7 de la noche y principalmente en el mes de octubre. Principalmente en esos meses. Entonces, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Nuestro público. Por Primer lo menos episodio. no se durmió el público. Primer episodio que grabamos con público en vivo. Si les gustaría venir al público en vivo, por favor envíen un correo aquí. Son mentiras. Solo los público VIP. Esto es público VIP. Sí. Pero si quisieran venir, nos escriben también. Espero los siguientes episodios porque tenemos preparados 2 episodios paranormales muy buenos. Claro. Van a venir invitados muy interesantes. Por ejemplo, tenemos a un actor guatemalteco que va a venir a hablar de historias de miedo. Tenemos una administradora de hotel que nos va a venir a contar historias que sus clientes le han dicho que ven y que ella misma ha visto en el hotel, por ejemplo. Interesante. Que vamos a mezclar con un caso muy famoso de Hollywood. Vamos a ver cuál es. Los que no hayan escuchado nuestros episodios anteriores, pues poco a poco vamos mejorando con el audio, vamos a ir probando ciertas cosas. Se dan cuenta, Estamos el set mejorando los sets también. diferente. Aquí vamos a tener invitados. Esta salita está un poquito más bonita. Igual déjenos en los comentarios si les gustó, si prefieren la mesa aburrida de allá o si prefieren la de acá, cómo va el audio, ya que hemos luchado con el audio, con esas cosas, porque no somos expertos. Pero lo hacemos todo por ustedes. Sí. Si les gusta, denle like. Recuerden, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, Deezer. ¿Quién usa Deezer todavía? Pues hay algunos todavía. Por si usan Deezer, también Y estamos claro, en Deezer. hasta es gratis, entonces YouTube. la mayoría Cualquier cosa ya saben, nos escriben, nos dejan en los comentarios, denle like. Y, ¿algún mensaje que querrás dar? Ah, sí. Yo soy Canche. No, pues yo soy Wall y nos seguimos escuchando y viendo en el próximo episodio. Así que Chao, chao, chao. síganos. Corte.